Vamos entonces a dar inicio, ya comienzo con la grabación. Fíjense, bueno, ante todo presentarme, sí, mi nombre efectivamente es Omar Arias, soy físico médico, sí, científico, digamos, investigador, y de allí parte, digamos, del análisis de lo que vamos a ver el día de hoy. Hay muchísima información en la red, muchísima información cierta y muchísima información falsa. De allí que sea tan importante recurrir a lo que serían los recursos que nos entregan instituciones y organizaciones científicas de manera global, ¿sí? Por ello, y para comenzar, probablemente, obviamente todos estamos en un seguimiento rutinario de cómo va el COVID-19 a nivel mundial. ¿Sí? Y estas son las cifras según el Johns Hopkins University. Son un poco mayores en términos numéricos que lo que podemos conseguir con la Organización Mundial de la Salud, en términos de algunos cientos de miles. Sin embargo, y es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Que yo quiero resaltar para comenzar con el conversatorio. Y tiene que ver con que en muchísimos medios de información, en muchísimos periódicos, etcétera, aparece el tema de, bueno, mira, cuántas personas efectivamente tienen el virus, o cuántos fallecidos tenemos, o cuántos recuperados. Sin embargo, esto es muy, muy importante para el inicio. Cuando nosotros estamos apenas reportando 2.500.000 personas, estas son personas que han reportado algún tipo de síntoma y que han sido evaluados con test, ¿sí? Por lo tanto, digamos, del porcentaje macro del 100% de personas que pudieran estar contaminadas, apenas esto representa no más de un 20-25% de ese total. Es decir, que de esos 2,5 millones de personas, todavía tenemos 5 millones de personas que tienen el virus y que o están asintomáticas o tienen muy bajos síntomas y están en sus casas, o están con esas dos características y progresivamente están infectando a otras personas. Entonces, esto es muy, muy importante porque más allá de que si son 2.400.000 o si son 2.600.000 o 500, al final ese número fino, y ojo, sin la intención, por supuesto, porque además lo vivimos en el día a día a nivel de nuestros hospitales, sin la intención de sonar no valiendo, digamos, a cada una de estas personas, lo que sí es importante es que tenemos un número mayor de personas infectadas hoy por hoy a nivel mundial. Entonces, la estadística, evidentemente, todas las hemos visto, todas las estamos siguiendo. La recomendación siempre es regularnos a través de la Organización Mundial de la Salud o a través de el Johns Hopkins University, que se basa en la OMS, pero también en otras fuentes de información de manera extraoficial. Otro de los factores importantes a considerar, dando inicio a lo que sería el conversatorio, es que aquí estamos partiendo de cifras oficiales registradas. Esto es muy, muy importante, ya que en muchos de nuestros países podemos escuchar el tema de, mira, es que ese número no me convence, o ese número no está acorde a lo que yo veo, a lo que yo percibo en la calle. Ciertamente eso puede ocurrir, y esto ocurre precisamente porque la Organización Mundial de la Salud recibe la información de manera oficial de las fuentes oficiales, es decir, de los gobiernos de cada uno de nuestros países. Entonces, esto para comenzar y poder entender entonces así eh, lo que sería, digamos, el análisis. eh, en términos un poco, quise colocar un poco el tema clínico muy someramente, pero enfocarnos sobre todo en el tema económico y en el posterior, qué vamos a hacer luego, digamos, dentro de unos meses, dentro de un año, qué es lo que esperamos. Así que muchísimas gracias a la Cámara Venezolana Británico de Comercio, por supuesto, por brindarnos, digamos, la oportunidad de compartir acá con todos ustedes y obviamente todos aquellos que están asistiendo y que además están interesados en el tema. De esta manera, entonces, no importa, digamos, la coloración que veamos o el fenotipo, la familia, sí, de las cosas que estemos viendo actualmente en la información. Ciertamente hay muchísimas informaciones sobre el origen del virus en términos de si es un virus creado en laboratorio, si se escapó, si lo escaparon, si es parte de la guerra entre China y los Estados Unidos, si es algo precisamente muy bien preparado o algo que se salió de control. Lo que sí es importante actualmente, y digamos, para no entrar en ese nivel de detalle que no nos va a traer, no nos va a llevar a nada en nuestro
rango de acción. Lo que sí es muy importante considerar es lo primero, digamos, ese freno que debemos dar a lo que sería la información errónea, ¿sí? Y parte, digamos, del desarrollo de lo que está haciendo WhatsApp en estos momentos es precisamente ajustar los límites de reenvío de información, ya que el reenvío de información es algo muy exponencial, es decir, yo se lo comunico a dos, esos dos a otros dos, y cuando venimos a ver, en 10 líneas ya tenemos casi 20 millones de personas con información equivocada, ¿sí? Así que parte, digamos, del desarrollo de lo que están haciendo las grandes, digamos, las grandes empresas de tecnología es precisamente buscar de ver cómo analizar, digamos, cómo hacer ese data mining del procesamiento de esa información para poder frenar algunas de las informaciones que pudieran ser incorrectas. Ciertamente, esto lo voy a pasar muy rápidamente, tenemos una cantidad de síntomas del COVID-19 entre los cuales se parece mucho a una gripe. Lo que ocurre es que, bueno, en algunos casos, ¿sí? Y estamos hablando de ese 20% de personas infectadas, van a poder presentar muchas complicaciones. Y estas complicaciones van con una fiebre muy alta y obviamente con una falta o una fatiga, una falta de oxígeno que les impide realizar sus labores de manera cotidiana. En el caso americano se han registrado en algunos casos, sin embargo, los estudios científicos, digamos, requerimos de mucho mayor volumen de datos para poder compilar. Esto está extraído de la Organización Mundial de la Salud, estos síntomas. Sin embargo, el tema de confusión, pérdida de gusto y olfato e incluso en algunos casos conjuntivitis aún no ha sido añadido a la sintomatología del COVID-19. Entendemos además, y es muy importante comenzar, de que el COVID-19 al final es un virus y como todo virus es, digamos, una cadena de ARN, es una especie de código, así como están los virus de las computadoras. El virus de la computadora per se, solo, aislado, no sirve de nada. Es decir, es una cantidad de información, una secuencia con una cantidad de instrucciones que se encuentra depositada en un determinado lugar. En el momento en el cual yo la incorporo, en este caso a una computadora, en ese momento el virus comienza a generar esa información, empieza a replicarse y empieza a generar una serie de patrones. Lo mismo ocurre con cualquiera de nuestros virus a nivel clínico, digamos a nivel biológico, y por supuesto el COVID-19 no escapa de esto. Entonces, al final lo que tenemos es una replicación excesiva de ese virus que trae consigo, por supuesto, una cantidad de complicaciones. Entonces, si bien es cierto, digamos, este tema de la pandemia ha generado en nosotros, ya que en estos 100 años no habíamos tenido la oportunidad de pasar por una situación de crisis sanitaria de estas proporciones. Si bien es cierto que esto ha afectado la crisis mundial o ha profundizado una crisis mundial, ciertamente las medidas básicas de protección son las que vemos acá y es las que continuamente hemos estado reportando en los diferentes niveles de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, ¿no? En términos de lavado de manos, de estar pendiente o cuidado con los pañuelos, de usar el tapaboca en caso de que estemos cuidando a una persona o que sospechamos que tenemos algún tipo de contagio. Entonces, son medidas muy, muy básicas, ¿sí? Y ello digamos, se debe al hecho de que el virus también es un virus muy, muy básico desde el punto de vista conceptual, de lo que corresponde o lo que significa tener un virus en estas proporciones. Sin embargo, la última pandemia conocida, digamos, o más reciente, no conocida, la más reciente en nuestros tiempos corresponde al caso de la fiebre española, ¿sí? Estamos hablando de un inicio en 1918 con una finalización, digamos, en términos globales de 1920. Importantísimo y esto es una de las cosas, a veces tenemos que ver un poco el pasado para comprender hacia dónde vamos o cuáles son las probabilidades, ¿sí? De análisis hacia el futuro y es parte de lo que hacemos, digamos, los físicos en nuestro día a día. En esta pandemia de la fiebre española, entendiendo que la población mundial, obviamente, estamos en ese momento en 1.800 millones de personas a nivel mundial, se llevó consigo a 40 millones de muertos. Hay entre 25 y 50, dependiendo de los diferentes análisis de los diferentes autores, pero digamos el número global está alrededor de esos 40 millones de personas fallecidas, lo cual significa entre el 1 y el 2% de la población total, ¿sí? Que no consiguió superar esta gripe española. Es muy importante comprender que estamos en 1918, es decir, la capacidad desde el punto de vista de movilidad de la gente, tanto dentro de la ciudad como interciudad,
e incluso entre países era muy limitada comparado con los niveles de movilidad que disponemos el día de hoy, ¿sí? De allí que si nosotros analizamos un poco la mortalidad en este caso, y es una de las cositas que después vamos a comparar con cómo estamos el día de hoy, tiene que ver es que si analizamos, teníamos un primer brote, ¿sí? Un primer pico en donde se empezaron a ver una cantidad significativa de casos, ¿sí? Aquí estamos considerando solamente Nueva York, Londres, París y Berlín, pero luego, ¿sí? Estos casos comenzaron la fase de descenso, la fase de disminución en términos del número de casos reportados. Sin embargo, en todos los casos, en mayor o en menor escala, pudimos observar una segunda, lo que nosotros denominamos segundas oleadas del virus. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es completamente natural por un tema de sobrevivencia de la especie y de sobrevivencia de la sociedad como la conocemos, que obviamente ante un evento de catástrofe como el que vivimos, por supuesto la sociedad trata de volver a la normalidad. Ese tratar de volver a la normalidad es necesario, ¿sí? Pero dentro de esa misma necesidad también tenemos que comprender que en el momento en el cual comenzamos a flexibilizar parte de lo que serían las medidas de contingencia o de cuarentena, en esa misma medida van a comenzar progresivamente a incrementarse los números de casos, hasta que lleguemos a un punto en donde tendremos nuevamente que evaluar significativamente qué tipo de niveles de contingencia o de cuarentena vamos a tener que nuevamente volver a desarrollar. Esto es sumamente importante porque muchísimas personas nos han preguntado, oye, ¿cuándo se acaba esto? Ya estoy desesperado o desesperada, tengo a los niños en la casa, tengo no sé qué, tengo la empresa, ¿cómo hacemos? ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros colaboradores? ¿Qué vamos a ocurrir con nuestros proveedores? ¿Cómo vamos a hacer los niveles de servicio o el tema de ventas? Eso está súper claro, sabemos que es una gran, digamos, una gran cantidad de ansiedad la que cada uno de nosotros tiene sobre sus hombros. Sin embargo, es muy importante que esto nos tiene que estar preparando a que en los próximos meses, y estamos hablando que digamos, las proyecciones que hemos realizado conjuntamente con nuestro equipo de investigación y desarrollo, así como basado un poco en algunos de los análisis que ha entregado el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, señalan que hacia finales del año nosotros deberíamos tener unas nuevas oleadas a nivel global. Esto va a significar que noviembre, diciembre e incluso enero serán unos meses muy importantes en términos del análisis y en términos probablemente de cerrar nuevamente nuestras fronteras, bien sea de manera externa o de manera interna. Aquí para quitar este. Okay. Entonces, muy bien. En el caso de la gripe española, ¿sí? 1918 tuvimos el inicio muy leve, un inicio muy leve. Luego, el otoño del 18, el 65% de las víctimas. Finalmente, en la primavera del 19, un tanto por ciento, muchísimo menos, un tercio de este número. Y finalmente, ya en 1920, se logró establecer que el brote no fue tan letal. Teníamos una baja cantidad de personas afectadas. Entonces, ¿para qué nos sirve toda esta historia? Bueno, porque conociendo entonces esta historia de la fiebre española, podemos ver algunos casos significativos. Por ejemplo, el tema de Filadelfia o el tema de San Luis. Es decir, cuando comienzan los gobiernos, en este caso regionales, a frenar o a cerrar o a formar parte de lo que serían las cuarentenas. En el caso de Filadelfia, fíjense que desde el primer momento en que ocurre el primer evento, que estamos hablando de septiembre 17, hasta que efectivamente se logra el distanciamiento social y una serie de intervenciones, ocurren técnicamente 15 días, 2 semanas. Y fíjense el pico tan alto que se tuvo de muertes por cada 100.000 personas. En el caso de San Luis, en el momento en el cual se detecta el primer caso, 5 de octubre, inmediatamente a los 2 días se comienza con el distanciamiento social y luego progresivamente con una serie de medidas y vemos cómo pareciera, digamos, que ese pico, esa cantidad de casos por cada 100.000 habitantes disminuye y se atenúa y es lo que nosotros llamamos el aplanamiento de las curvas y es lo que buscamos, es decir, que no colapsemos los sistemas sanitarios. Es decir, sí, y aquí vamos a un punto también incluso que ya no depende de nuestros gobiernos, ¿sí? Depende muchísimo
de nuestra capacidad empresarial y de allí, digamos, la importancia de que las cámaras de comercio cumplan un papel importante como este, en este momento, ya que debemos estar muy en cuenta que el hecho de protegernos a nosotros mismos también nos protege a todos en forma colectiva. Entonces aquí las medidas en el sentido en la cual nosotros podemos flexibilizar parte de nuestra rutina o de nuestro acontecer diario también va a permitir proteger a nuestros colaboradores, a sus familias e incluso a la sociedad en general. De aquí que obviamente ya este tipo de gráfica ya la hemos visto y por eso no voy a profundizar más. Lo importante es que tenga una capacidad limitada del sistema sanitario. Una de las cosas que sí normalmente no se menciona y que aquí es importante, ¿sí? Es que dentro de las instituciones de salud, en una clínica, en el país que sea, los servicios de cuidados intensivos, las unidades de cuidados intensivos denominadas UCI, son unidades que generan pérdidas. Es decir, en la mayoría de los casos, los pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos permanecen muchos días, son pacientes con un pronóstico muy complicado en términos de recuperación de su salud y en muchos de estos casos también fallecen y por lo tanto con el fallecimiento de ese paciente también se lleva consigo en muchas ocasiones también la deuda generada debido a toda la cantidad de medicamentos, de recursos que esa persona trajo consigo. Entonces, debido a esto que no se comenta, ¿sí? Significa que las unidades de cuidados intensivos a nivel mundial no son unidades de cuidados intensivos que tienen 100 camas o 200 camas. Ese no es el estándar de las instituciones de salud, porque efectivamente se tienen un grupo muy pequeño y por lo tanto al tener un grupo muy pequeño requeriré de poca cantidad de respiradores, de poca cantidad de material específico para esa condición. Entonces, teniendo en cuenta esto, no es solamente la capacidad del sistema sanitario, sino además la capacidad del sistema sanitario en términos de cuidados intensivos, que son aquellos pacientes que más requieren atención para poder salir del COVID-19. Considerando todos estos factores, entonces ahora sí entendemos que obviamente al tomar medidas va a significar tratar de buscar, de bajar, de aplanar esa curva para no llegar a colapsar los sistemas de salud. Este aplanamiento no necesariamente suele ser tan efectivo y lo hemos visto en los casos como España, Italia, que son los más emblemáticos. El tema de Estados Unidos también es un tema, obviamente, en términos porcentuales con respecto a la cantidad de población. Y de igual forma lo vimos en el caso, por ejemplo, del Reino Unido. Es decir, cuando analizamos también el caso de Inglaterra, por ejemplo, nos dimos cuenta que en un primer momento se habían tomado algunas decisiones en términos de no importa, estamos en una isla, vamos a tratar de permanecer, tratar de mantener una economía activa y más sobre todo con todo el tema del Brexit. Y considerando esto, nos trajimos luego 2 semanas posteriores a un evento de condiciones importantes en términos de cantidad de personas afectadas, ¿sí? Incluyendo, por supuesto, al primer ministro. Entonces, teniendo estas consideraciones en cuenta, también es importante saber que en el caso de América Latina, ¿sí? Analizando un poco ya más de este lado del Océano Atlántico, no solamente tenemos el caso del COVID-19, es decir, tenemos diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, como el caso de la malaria y sobre todo en el caso de Venezuela, habiendo nosotros superado el tema de la malaria ya hace 20 años, nuevamente vemos cómo repuntamos y estamos de número uno en número de casos reportados por malaria en los países latinoamericanos. Esta es la última cifra que maneja la OMS en términos del 2017. Entonces, esto nos está dando un indicador de que no es solamente el COVID-19, sino que además pudiéramos tener otras enfermedades que pudieran estar complicando la salud o que pudieran poner en mayor riesgo nuestra salud ante un eventual caso de contagio con respecto al virus. De aquí que si consideramos todos estos factores y además añadimos, ¿sí? El factor que tendría que ver con la capacidad de contagio, es lo que nosotros, digamos, en la parte estadística hablamos de lo que sería el índice de contagio, es decir, qué tanta capacidad de contagio tiene el virus per se, aunado con la movilidad o la capacidad que tengo yo como individuo ahora de contagiar a otros, dependiendo de qué tantas actividades yo desarrolle. Fíjense que tenemos una primera muy buena noticia y tiene que ver con que el coronavirus, a pesar de haber tenido este impacto global, fíjense que en términos de capacidad de contagio es mucho menor, por ejemplo, que el sarampión o que la viruela, ¿sí?
Estamos hablando que el sarampión o la viruela tiene una tasa promedio en términos de número de personas contagiadas por cada enfermo entre 12 y 18 personas, mientras que con el caso del coronavirus COVID-19 estamos alrededor de los 2.5 personas, ¿sí? En términos estadísticos. Entonces, cada vez que yo salgo, ¿sí? Porque, bueno, nosotros de igual forma tenemos que salir todos los días a nuestros hospitales, ¿sí? Nosotros seguimos trabajando de manera continua. Obviamente, cada vez que yo salgo, yo sé que tengo la posibilidad de que hayan 2 personas o 3 personas que me pudieran estar contagiando, o yo poder estar asintomático y contagiar a otras 2 o 3. De allí que es tan importante mantener el distanciamiento social y, por supuesto, tratar de tener la mayor cantidad de limitaciones posibles, entendiendo que nuestra familia, cuando regresamos, corre peligro. Pero lo mismo que pasa conmigo, ¿sí? O con Rogelio, o con Betlis, con cualquiera de los muchachos que trabajan con nosotros, también pasa exactamente lo mismo con cada uno de quienes nos están observando cuando salen al supermercado. En ese momento volvemos a colocar el contador en cero porque pudiéramos estar siendo infectados por otra persona y esos síntomas los vamos a ver entre 10 a 14 días, ¿sí? Posterior a ese momento. Entonces, de allí, digamos que el tema del distanciamiento social es tan importante. Uno de los puntos, y por eso me he querido parar acá, que no se menciona, sí, pero que todos estamos muy conscientes de ello, es que en el caso de América Latina en general, solamente entre el 2 y el 5% de la población de América Latina puede darse el lujo de quedarse en casa, es decir, en mantener una cuarentena estricta durante el tiempo que sea necesario para pasar esta fase, digamos, de crecimiento de contagio. De allí, digamos que aquellas personas que puedan cumplir al 100% de la cuarentena son personas súper favorecidas, ¿sí? Que deben ser muy agradecidas con esto. Sin embargo, sabemos que un gran número de personas en América Latina, repito, ¿sí? E incluso el Caribe, por supuesto, tienen que salir a trabajar porque hay una dependencia directa en términos de adquisición de bienes y servicios y, por supuesto, en términos de pago, ¿sí? Que es lo que normalmente analizamos y que analiza el Fondo Monetario Internacional en términos de la capacidad de personas en trabajo informal o de trabajo en términos, por ejemplo, de generación de ingresos de manera semanal, como es el caso, por ejemplo, en el sector construcción, en el caso de nuestros obreros. Entonces, en estos casos, obviamente, vemos que este nivel, a pesar de que la capacidad de contagios pueda ser baja, el otro porcentual que puede incrementar, digamos, la pendiente de la curva, ese índice, tiene que ver precisamente con esa movilidad obligatoria de las personas en salir a trabajar, en generar ingresos para comprar comida, para aprovisionarse y poder de esa manera mantener, digamos, el estándar de trabajo. Entonces, bueno, considerando todos estos factores, ¿sí? Obviamente son factores críticos, ¿sí? Eh, Quise traer un poco, muy general, el tema del coronavirus como tal. Y es el hecho de que, bueno, si tienen o no tienen la culpa los murciélagos, si tenemos que acabarlos o no, al final, en los animales tenemos una gran cantidad de virus, ¿sí? Muchos de ellos no han pasado al ser humano. Cuando ocurre eso es cuando, digamos, cuando pasa de una especie a la otra, es cuando hablamos de eventos de zootopia, digamos, cuando nosotros tenemos momentos en los cuales la zoonosis se da, ¿sí? En esos momentos de zoonosis ocurre el momento en el cual pasamos un virus de una especie a la otra. Entonces, ¿qué pasa en el momento de ese paso o esa migración de una especie a otra? Que, bueno, evidentemente no estamos preparados desde el punto de vista de capacidades como lo pudieran estar el caso, por ejemplo, de los murciélagos. ¿Qué ocurre? Y muy puntualmente, los murciélagos tienen una capacidad bien interesante y es el hecho de que ellos, tanto a primera hora de la mañana, o sea, en las primeras horas, como en el atardecer, ellos incrementan sustancialmente su temperatura corporal, ya que deben salir de la cueva, en el caso nocturno, y deben después volar de regreso para volverse, digamos, a resguardar en su cueva. Entonces, en términos porcentuales, la temperatura corporal del murciélago se eleva muchísimo. Esto obliga a que el virus ya venga con una predisposición
sobre el tema de temperatura, es decir, que la temperatura no lo afecte de manera tan significativa como pudiera ser que nosotros generamos una fiebre, porque ese es nuestro mecanismo de defensa en el cuerpo, y el virus entonces muere. Eso no ocurre tan rápidamente porque tenemos, digamos, un umbral de temperatura que permite que el virus permanezca completamente vivo. Y eso tiene que ver precisamente con el tema, digamos, de desde dónde viene. Entonces, más allá que buscar culpables, ¿sí? Tenemos que entender que digamos, cada vez más tenemos mayor injerencia y mayor acción sobre lo que son reservorios naturales de muchas especies, ¿sí? Actualmente yo veía con bastante asombro, y se los comento, mi esposa me mostraba, por ejemplo, las imágenes de los delfines o de los peces en Venecia o de, no sé, las cabras en Escocia. Y uno decía, oye, y por supuesto, oye, qué bonito, mira cómo la naturaleza ha vuelto a estar. Y yo le decía, oye, sí, no quiero arruinar la belleza que representa ver delfines donde antes no los había, sino el otro punto es que nuestra actividad, ¿sí? La actividad humana ha generado tanto impacto a nivel ambiental que ha obligado a que muchas especies estén contenidas en determinadas posiciones. Y solamente, digamos, gracias a la cuarentena, muchas especies que no conocemos, ¿sí? O interacción entre especies que no eran naturales, se están dando o se están dando actualmente. Y esto puede traer consigo incluso otras nuevas enfermedades que todavía el día de hoy no conocemos. Con todo esto, más allá que digamos, alarmar o querer sonar, digamos, como Nostradamus, para nada, la intención es precisamente que entendamos que estas situaciones son situaciones eh, normales en lo que respecta a los ciclos normales de las especies. Es decir, es normal que una especie se enfrente contra un virus y que ese virus mute, se desarrolle, tenga un crecimiento en una determinada especie, luego haya un tipo, digamos, de reacción inmunitaria hacia ese virus y luego nuevamente pudiera volver a acrecentarse. Entonces, al final lo importante, y es parte de lo que hemos estado escuchando en los últimos días, y que sí me ha parecido bien interesante, es entender que el mundo no va a volver a ser como era antes del COVID-19. Y esto significa que así como nuestros más jóvenes, ¿sí? Nuestros hijos, están actualmente en clases a distancia, en desarrollo de nuevas aplicaciones, en ver cómo se reinventan, digamos, los maestros en términos académicos en cualquiera de los escenarios, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, por supuesto también nos debe llevar a reimpulsarnos a nosotros como empresas, ¿sí? Entonces, comprendiendo esto y entendiendo entonces que una pandemia tiene una cierta cantidad de fases, ¿sí? En las cuales está la primera fase, digamos, que fue ya cubierta por todos los países en la región, ¿sí? En términos de preparar lo que era la llegada de los posibles primeros casos. Allí era donde obteníamos, digamos, el tema de, bueno, hacer una valoración preliminar de la temperatura corporal, etcétera, una serie de cuestionarios y tal, para evitar posibles casos que pudieran infectar a otros. Luego ya viene la segunda fase, que es cuando efectivamente ocurren los casos importados y ya se registran personas que viajaron y ahora tienen el virus en el país. Finalmente viene una tercera fase en donde ocurre la ocurrencia de casos importados con casos secundarios, y aquí es donde ya comenzamos, digamos, a infectar otros. Y finalmente la cuarta fase es donde tenemos una transmisión sostenida en el país, ¿sí? Actualmente, digamos, la mayoría de los países, ¿sí? En el caso de América Latina, con muy contadas excepciones, por ejemplo, en el caso de Bonaire particularmente, ¿sí? De algunas islas muy pequeñas del Caribe, tenemos todavía la posibilidad de no estar en esa fase. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región ya estamos en la cuarta fase. ¿Para qué nos sirve esto? Y aquí vamos al corazón neurálgico de lo que sería el conversatorio, fíjense. Entendiendo que los países podemos estar en una determinada fase y que además estas fases pueden volver a iniciar en un momento, en algunos meses, tenemos entonces que brindar respuestas dependiendo de la fase, ¿sí? De allí que los gobiernos tengan, digamos, un plan de acción general, ¿sí? Que es común para todos, y es que, bueno,
primero tratar de retrasar la llegada del virus, obviamente. Luego, evitar que ese virus se propague una vez que ya está incorporado en el país y, por supuesto, luego minimizar los efectos de la pandemia en términos tanto económicos como en términos sanitarios, ¿sí? Una vez que logramos minimizar estos efectos y que logramos de alguna manera controlar la fase 3, entonces, digamos, dentro de este plan de acción, entonces pasamos a lo que sería un retorno de la normalidad en los países. Este retorno de la normalidad, si ustedes se dan cuenta, también tiene que ver con un retorno progresivo de las actividades. Y esto tiene que ver con un retorno progresivo de nuestras actividades empresariales, de trabajo, así como nuestras actividades normales como familia, ¿sí? Eh, Aquí teníamos algunas preguntas que nos habían hecho parte de nuestros seguidores en las redes sociales y tenía que ver precisamente con el tema, por ejemplo, de los deportistas, qué va a pasar con los maratones o qué va a ocurrir con los cines, incluso con cosas mucho más sencillas como es el tema, por ejemplo, de los viajes. Muy bien, Jessica, sí. En el caso el caso venezolano, sí, en términos de pandemia, nosotros nos encontramos en una transmisión sostenida en el país, es decir, estamos en la fase 4. Es decir, actualmente nosotros tenemos un crecimiento en el número de casos. Aquí no se habla si es que es muy, muy rápido, muy acelerado, si está más o menos o si es poquito. Aquí lo importante es que ya al tener casos, ya venezolanos, ¿sí? O nacionales que están infectando a otros locales, que están infectando a otros locales, ya estamos en la fase 4. Y evidentemente nos encontramos en esta fase de la pandemia. En el caso de en donde nos encontramos en el plan de acción de los gobiernos, estamos apenas, digamos, en una mezcla entre lo que sería evitar una propagación más sostenida del virus y tratar de minimizar los efectos de la epidemia. Vamos a ver acá, ajá. Sí, cómo no, por supuesto. Jessica nos comenta, digamos, un poco eh, que nosotros tenemos muchísimos menos casos, por ejemplo, que otros países de América Latina en términos de lo que sería ese pico, ¿sí? Que hemos estado escuchando. Sin embargo, es muy importante comprender lo que serían las proyecciones, ¿sí? Esperamos, por supuesto, que este pico no nos sature, ciertamente, pero la tendencia, y aquí tenemos que comprender, es que la tendencia es que una cuarentena muy prolongada en el tiempo forza a que los ciudadanos intenten salir por un medio, digamos, de desesperación de mantenerse encerrados en casa. Y es por ello que vemos, fíjate que esta curva, ¿sí? Que nosotros vemos acá, fíjense en términos porcentuales lo que esto incrementa, es decir, pasamos de en un momento en donde podíamos subir algunos 5 o 6 pacientes diarios a pasar de 204 a 227, luego a 256, ¿sí? Fíjense cómo vamos escalando en términos ya 285, etcétera. Es decir, a pesar de que ese pico ha estado más bajo, y es lo que buscamos, por supuesto, no podemos mantener una cuarentena. Imagínate pasar un país completo como con la situación que vivimos en Venezuela, pasar 6 meses con las empresas, digamos, en un cierre técnico. Obviamente esto colapsaría aún más, no solamente, eh, digamos, lo que pudiera ser el manejo de la enfermedad, sino que pudiera colapsar nuestro estilo de vida, digamos, en términos de capacidades de respuesta y de recuperación económica y social del país. Entonces, es muy importante que sí, por supuesto, cuando comparamos, por ejemplo, como el caso, evidentemente, de Ecuador, fíjate que nuevamente en los inicios, sí, veíamos una fase relativamente pequeña, pero luego empezamos a ver un repunte y son las cosas, por ejemplo, como las que hemos estado viendo en el tema de Ecuador, en el tema, eh, vamos a ver acá en términos globales, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿sí? Vemos que esta gráfica, ¿sí? En el caso de América Latina, han estado tratando de ser más controlables, sin embargo, debido a que y voy a continuar con la presentación, porque precisamente te voy a atajar allí, eh, de por qué es tan importante ese análisis que nos comentas, tiene que ver precisamente con cómo estamos preparados en América Latina para afrontar
situaciones como la que vivimos, ¿sí? Por lo tanto, el aplanamiento de las curvas tiene que ir en dos escenarios, y esto es una de las cosas muy importantes. Ciertamente, en el momento en el cual aplanamos lo que serían, digamos, nosotros tenemos una doble curva y tiene que ver con la curva médica o la curva clínica o epidemiológica y la curva económica. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el cual yo aplano esa curva médica, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a extender y la profundidad de la recesión será mucho mayor, evidentemente, en este caso. Es decir, aplanar la curva epidemiológica, es tener menos contagios con un pico muy alto en un periodo de tiempo muy corto, es decir, extender o aplanar esa curva, significa que la profundidad y la recesión desde el punto de vista económico será mucho mayor, será mucho más difícil sacar a flote el tema económico. Por el contrario, obviamente, si yo no tengo ningún tipo de política de contención y no aplano lo que sería la curva epidemiológica, como la que ustedes ven en pantalla, en color rojo, por ejemplo, obviamente la profundidad de la recesión será mucho menor, será mucho más fácil salir, digamos, del proceso de recuperación, pero es un tema complejo, ¿no? Pareciera, entonces, bueno, ¿cuál es la verdadera solución? Es decir, ¿pongo por encima de la salud de la gente la economía o pongo la economía por encima de la salud de la gente? Y para nada. Eh, Esto no es una pregunta, digamos, que nos tenga que poner a escoger entre qué es lo menos malo. Esto tiene que ver precisamente con que las soluciones tienen que ir en dos áreas. Tenemos una solución desde el punto de vista, digamos, de nosotros como ciudadanos, lo que nosotros podemos hacer en términos de disminuir la capacidad de contagio, disminuir las probabilidades de contagiar a otros o de contagiarnos. Y por otro lado, por supuesto, la obligación de los gobiernos en establecer políticas, ¿sí?, que busquen proteger las economías. Sabemos que más del 70% de la economía mundial también se mueve en parte, digamos, por empresas pymes, en empresas en términos de pequeña y mediana empresa. Y esto significa que son precisamente las más vulnerables ante situaciones de crisis como las que tenemos. Dentro de ese 70% de pymes sabemos a su vez que el mayor porcentaje son empresas familiares en términos globales. Entonces esto significa que obviamente tenemos una situación que tenemos que abordar con políticas económicas de protección a esos focos de generación de empleo o de mantenimiento de empleo. Entonces, el aplanar la curva desde el punto de vista epidemiológico, obviamente, si yo digo esto es solo una gripe, un resfriado, no le paro y sigo haciendo mi vida normal, obviamente tendremos un pico como este. Por el contrario, si yo trato de aplanar la curva manteniendo los niveles mínimos, yo buscaré efectivamente disminuir, digamos, o de atenuar lo que sería el aumento de esa curva, ¿sí? Todo lo que buscamos, ¿sí? Y es parte de lo que tenemos que rescatar en el caso de América Latina, ¿sí? De manera muy, muy precisa. Sí es importante que en términos generales América Latina trató de frenar la segunda fase en el mayor tiempo posible, es decir, ralentizando la cantidad de casos incorporados y esa propagación inicial. De allí que las cuarentenas en América Latina hayan iniciado con mucha mayor rapidez a partir del primer caso que en los casos, por ejemplo, del continente europeo. Y esto tiene que ver con el hecho de que sabemos que podemos colapsar los sistemas de salud y los sistemas de salud ya están colapsados. Es decir, cuando analizamos camas de cuidados intensivos por países, ¿sí? Esto según el National Center of Biotechnology Information, ¿sí? Cuando analizamos esto, nos damos cuenta que tenemos Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Corea del Sur, España, Japón, Reino Unido, China e India, son los países con mayor cantidad de camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. Y son precisamente los países que también tienen mayores tasas de fallecidos precisamente porque el sistema de salud no se da abasto. Entonces, si comprendemos y hacemos el match entre estas camas de cuidados intensivos y la cantidad, el número de personas infectadas y el número de personas fallecidas por país, nos damos cuenta que siendo estos países los más preparados, fíjense que ya, a pesar de esa preparación, fueron vulnerables. Entonces, de allí, digamos, la necesidad de que América Latina se proteja aún más. Sin embargo, fíjense, el GHS o el Global Health Security es un documento en donde se analizan, ¿sí?, en total 192 países,
¿sí? De allí, en términos, digamos, de coloración, para que lo veamos en términos gruesos, ¿sí? Los colores amarillos son aquellos que están más preparados frente a epidemias o pandemias, ¿sí? Este es un estudio terminado, analizado hasta finales del 2019, ¿sí? En donde se analizó cuál era el impacto de una determinada pandemia, o sea, de una pandemia y cómo pudieran ser las posibilidades de respuesta de diferentes países a nivel mundial. Fíjense que los casos en rojo representan los países menos preparados y en naranja aquellos países que están medianamente preparados, ¿sí? Yo voy a compartir con Ian vía correo electrónico, vamos a compartir el documento. Sin embargo, permítanme, acá mismo lo tenemos abierto acá. Sí, aquí en el GHA tenemos, ¿sí? Este es el índice final del 2019 y muy brevemente aquí está nuevamente el Johns Hopkins, digamos, para hacer parte del análisis, así como The Economist financió parte, digamos, de lo que sería el análisis. Pero aquí lo importante de toda esta historia es que tenemos, ¿sí? En términos globales, ya les voy a pasar un poco. Ok, tenemos cada uno de los países y frente a esto tenemos un score general de cómo se encuentra y luego se analizan en términos de prevención, de la detección temprana, de la respuesta rápida, ¿sí? Así como de cuáles van a ser entonces posteriormente las reacciones para hacer las recuperaciones necesarias, ¿sí? En términos, por ejemplo, de qué tan robusto y suficiente es el sistema de salud, así como las capacidades desde el punto de vista para apegarse a las diferentes normas e incluso cuáles son en casos de vulnerabilidad de lo que serían los tratados biológicos a nivel mundial. Entonces, este índice nos da un buen, digamos, una buena indicación muy genérica de cómo estamos, ¿sí? De cómo está Latinoamérica y cómo estamos en el caso particular de Venezuela. Y otro de los puntos muy importantes, ¿sí? Jessica, que era quien nos comenzó, digamos, a preguntar algunas cosas, una de las cosas más importantes, Jessica, tiene que ver con el número real de casos, ¿sí? El hecho de que yo tenga muy pocos casos reportados también obedece a lo que nosotros hablamos, digamos, nosotros en física o en términos, digamos, de la ciencia en general, cuando vamos a tomar unas muestras, hay pérdida de información en el muestreo. Y esa pérdida de información en el muestreo acarrea errores que nosotros podemos ponderar o le podemos dar un cierto rango dependiendo de a qué se debe. En el caso de situaciones epidemiológicas como las que vimos con el caso del COVID-19, nos encontramos con que la mayor de las fuentes o de los focos de error en términos numéricos del valor que estamos registrando es precisamente la cantidad de test que estamos realizando a los pacientes, ¿sí? Esto es muy importante. En aquellos países en donde tenemos una gran cantidad de casos reportados versus una incidencia baja, alrededor del 4% de fallecidos dentro de ese porcentual, tiene que ver con que se han hecho políticas de salud pública en términos de evaluar la mayor cantidad de personas, sean con síntomas, sean sintomáticos o asintomáticos. Entonces, la tendencia global es a tratar de tener una mayor cantidad de data para de allí tener valores cada vez más reales. ¿Con qué otras cosas nos hemos conseguido en términos de análisis numérico? Con que en algunos países ocurrió que los fallecidos pasaron, digamos, dentro de su estadística nacional, bueno, como ya está fallecido, ya es un caso recuperado, que no va a afectar el salud público, el sistema de salud pública. Entonces, es digamos, hay un falseamiento de los datos. Puede ser queriendo o no queriendo, pero lo importante de allí, y es por eso muy importante y con lo que comencé, es que el número de casos reportados no necesariamente obedece al número real de casos que tenemos en los países. De allí que las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento social se deban mantener en un periodo de tiempo mucho más largo. Esa es la razón fundamental, digamos, por la cual, a pesar de que tú ves en algunos casos de América Latina algunas curvas que no son tan llamativas como el caso europeo, no significa que no pudiéramos estar en las mismas condiciones en términos de cantidad de afectados por cada 100.000 habitantes o de cantidad de fallecidos
cómo pudiéramos estar en el caso europeo, en donde tenemos una cantidad de test masivos, o de que aquellos casos incluso que son reportados vía telefónica suelen ser registrados con algún delay, suelen ser registrados también dentro de los informes nacionales. Sí, el caso de Brasil, digamos, ahí tenemos varias particularidades, ¿no? Porque, y voy a pasar brevemente nuevamente aquí rapidito, sí, nos disculpan pero creo que es también parte de lo rico de un conversatorio, sí, que podamos ir conversando sobre múltiples dudas que pudiéramos tener. Sí, una de las cosas muy importantes, fíjate, es, Jessica, la tendencia. Sí lo vemos, y disculpen que les pregunte por acá, porfa, confírmenme ahí mismo en el chat. Estamos viendo el... Sí, se ve bien. Perfecto, gracias, Ian. Efectivamente, fíjate que la tendencia de la gráfica es similar a cualquiera de los otros casos, incluso el caso venezolano. Pero más importante, tiene que ver, y siempre se los digo a mis alumnos en el caso, cuando uno da clase a los físicos, por ejemplo, o a los médicos, uno les dice, mira, aquí lo importante no es el número per se, sino el número con respecto a qué. Y aquí voy al punto, es decir, tenemos 43.000 casos en el tema de Brasil, en una población de 200 millones de habitantes, es decir, tenemos 206 casos por millón, ¿sí? Cuando tú lo comparas, por ejemplo, contra números como el de Venezuela, ¿sí? Analizamos exactamente, fíjate cómo el número de casos venezolanos es muy, 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 muy bajo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de Ecuador está en el orden de 626 casos por millón, es decir, en términos numéricos, ¿sí? En términos de proporciones, por supuesto, no llegamos todavía al tema europeo, a los casos más graves, como es el caso de España, donde tenemos 4.400 casos por millón, pero perfectamente, fíjate que estamos en la tendencia, es decir, todos los países europeos comenzaron con una gráfica muy similar a lo que tenía Brasil en sus inicios. Lo que ocurre es que luego comienza una desproporción de ello. Entonces, ojo, con esto lo que quiero decir es lo siguiente, es decir, Brasil, como el resto de la región, tomará medidas de manera particular o de manera personal, basado en la experiencia de lo que ya estamos viviendo en otras regiones, y por otro lado, habrá medidas de contención que deberán tomar los gobiernos. Sobre esas medidas es muy difícil que nosotros en este conversatorio podamos incidir sustancialmente. Lo que sí es importante es qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos y qué vamos a hacer, digamos, incluso qué van a hacer los empresarios con las empresas, que es otro de los puntos importantes. Es decir, cómo vamos a manejar esta epidemia, porque tenemos ver, y es uno, digamos, de los grandes refranes en términos de la cultura venezolana, en términos de que, bueno, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Es decir, qué es lo que ya comienzo a ver en países europeos, y bueno, basado en eso, cómo yo puedo entonces abordar, por ejemplo, casos como el tema, por ejemplo, de Austria, en donde yo tengo 14.000 casos, tengo 1.600 casos por millón, no tengo un pico tan elevado como el caso español, pero sin embargo, esto significa tener un grueso de la población afectada por las medidas que se vayan a tomar. Entonces, súper importante, sí, que tenemos algunos casos muy puntuales, sin embargo, debemos analizar, digamos, el macro de lo que está ocurriendo y de lo que nos pudiera estar ocurriendo en términos globales. Tanto así que incluso, evidentemente, esto ha traído consigo, por supuesto, así como ya hablamos de lo que sería la curva epidemiológica, la curva económica también se va a ver afectada, ¿sí? Lo estamos viendo ahora con el tema de petróleo, que evidentemente, digamos, en términos históricos no habíamos podido llegar a un momento en el cual tuviéramos estos valores negativos, digamos, en términos del crudo. Sin embargo, es muy importante considerar cuáles son las oportunidades de ahora en adelante en términos de qué va a ocurrir posterior a mayo, cómo vamos a reactivarnos, ¿sí? Entendiendo, digamos, que la industria del petróleo maneja parte de la cartera, digamos, o de la afectación que pudiera ser global, eh, una afectación global. De allí entonces que comprendamos también que el coronavirus obviamente va a frenar y frena lo que sería el crecimiento mundial, ¿sí? Basado un poco en lo que serían las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2020. Evidentemente, todas estas proyecciones, por supuesto, se ven mermadas. Y, ojo,
esta dinámica, y esto es muy, muy importante también, si ustedes ven este video, ¿sí? El día de hoy, estamos a 22 de abril, probablemente si lo vemos en una semana o en un mes, y estemos en otras fases y en otros momentos de la gráfica o de la cantidad de casos, obviamente las medidas que debemos tomar serán más estrictas o serán más suavizadas si habremos estado más bajo. Es decir, esto, como toda epidemia y como toda pandemia, es una actividad dinámica y que va a conllevar análisis dinámicos, tanto en términos macroeconómicos como en términos de toma de decisiones, tanto a nivel macro como a nivel micro. De allí que, digamos, lo que Juan Nuño habla sobre lo que llamamos crisis, aquellos momentos en donde estamos forzados a decidir y no tenemos el coraje de hacerlo, es lo que nos motiva precisamente a no ni siquiera evaluar si el vaso está medio vacío o medio lleno, no. El tema es incluso saber si es ese el vaso, si es necesario que esté lleno de agua o si ahora tenemos que incorporarle nuevos elementos, es decir, no quedarnos frenados entre las múltiples posibilidades que se nos van a encontrar ahora en el camino, sino por el contrario, tener muy previsto que las organizaciones, digamos, eh, tenemos que comprender ahora el mundo digamos, a nosotros nos gusta bastante en la física moderna, tenemos lo que denominamos la física cuántica. Y la física cuántica probablemente es un dolor de cabeza para la física clásica, esa que ustedes en algún momento vimos en el colegio, ¿sí? En donde, bueno, sí, la pelotica se movía por un plano inclinado, entonces, bueno, a tanta distancia o a tanto tiempo teníamos tanta distancia o tanta velocidad. Eso era muy preciso. En el caso de la física cuántica no es así, es decir, en la física cuántica precisamente al trabajar en términos muy, muy pequeños, hablamos más bien en términos probabilísticos. Entonces aquí tenemos que, analizando mayor cantidad de información, tendré mayor cercanía a o mayor probabilidad de acercamiento a un determinado valor real. De allí que si nosotros aplicamos esa visión de cómo ahora la física moderna ve el mundo y comprende el mundo a como lo veíamos hace 100 años, obviamente también nos obliga a comprender que las organizaciones tienen que cambiar, ¿sí? Que nadie sirve para todo, que todos sirven para algo, que la experiencia es importante, pero a la vez es insuficiente. Y es insuficiente porque toda la experiencia recorrida en estos 100 años no nos da, digamos, no necesariamente nos da la chispa que nos pudiera dar una persona joven con muy poca experiencia, pero que tiene una idea innovadora para generar ahora un nuevo producto o modificar un determinado producto o servicio. De allí que la visión, digamos, de las organizaciones tenga que ser reemplazada. Por otro lado, también tenemos una serie de ciclos, pero no ciclos como este, es decir, tenemos ciclos de cualquier tipo, ciclos del agua, ciclos de sustancias químicas, de la vida, de cualquiera, de como ustedes lo quieran poner, ¿sí? En cualquiera de los casos. Todos estos son ciclos que nosotros podemos conseguir. Sin embargo, uno de los puntos importantes, ¿sí? En términos para quienes nos acompañan y tienen empresas pequeñas, medianas o incluso aquellos emprendedores que están comenzando con alguno de esos sueños, tiene que ver precisamente a cómo van a transitar este ciclo natural de ventas, ¿sí? En este ciclo natural de ventas nosotros tenemos la introducción de un producto o un servicio, tenemos una cierta cantidad de turbulencias, un crecimiento, una madurez y un declive. Pero ¿qué ocurre? Que esas turbulencias, ¿sí? Que aquí las vemos muy chiquiticas, obviamente actualmente son fluctuaciones dramáticas. Pero bueno, estas fluctuaciones dramáticas o estas turbulencias nos darán pie a que ese producto crezca de manera diferente porque va a tener que adaptarse, ¿sí? A las condiciones del entorno o incluso a que, bueno, ese ciclo de ese producto o de ese servicio en particular se acabe y dé inicio a uno nuevo. ¿Qué debemos buscar con todo esto? Y es una de las recomendaciones que damos cuando hacemos, por ejemplo, los conversatorios de gerencia cuántica, es decir, de aplicar las herramientas de la física moderna en la gerencia, que obviamente tenemos que buscar precisamente gráficos de este estilo, es decir, buscar de que a pesar de que un determinado producto o un determinado servicio pueda ir a cierre debido a que no se puede adaptar a las condiciones, por ejemplo, del mercado actual, esto no traiga consigo a que los números de ventas de la empresa caigan por completo. Es decir, yo tengo que buscar entonces mecanismos en darle mayor peso a aquellos productos o servicios que puedo entregar vía online
o aquellos, por ejemplo, términos de capacitaciones. Ahorita vemos un gran repunte a nivel mundial de lo que son los expertos que en un momento determinado dictaban cursos o prestaban servicios o daban consultoría. Actualmente, entonces, ahora están ocupando espacios como YouTube, espacios, digamos, diferentes a lo que eran su rango de acción cotidiana. Por el contrario, otras empresas, por ejemplo, ya desde el punto de vista de servicio directo al cliente final, tienen que reinventarse y repensarse. De allí que la palabra clave para lograr este reinvento tenga que ser precisamente el tema de la competitividad, ¿sí? Y la competitividad en términos globales tiene tres aspectos clave o fundamentales. Uno es el hecho de que la racionalidad económica para que los recursos de la empresa vayan a poder ser gestionados bajo criterios económicos para alcanzar gran productividad. Es decir, eh, analizar con mucho detenimiento qué recursos tengo y cómo yo voy a generar ingresos a partir de esos recursos dentro de la organización. Luego, la capacidad, por supuesto, de coordinación y de adecuación con el entorno, ¿sí? Ya que la empresa tiene que responder de manera rápida y flexible a sus mercados. Y aquí probablemente uno de los grandes mensajes que entregó Steve Jobs con el tema de Apple era tratar de brindar productos que satisfagan necesidades que todavía ni siquiera la gente sepa que las tiene. Es decir, yo con el producto genero una nueva necesidad y obviamente de esa manera tengo un potencial de crecimiento sostenible. Esto que podemos realizar o que se puede decir muy fácilmente, sí, en dos frases, y en empresas tecnológicas, obviamente es mucho más difícil en empresas que tienen largas trayectorias. Sin embargo, esto no es un impedimento. Esto lo que quiere decir es que debemos basarnos en esa historia para ver cómo podemos reformular esa capacidad de adecuación con el entorno. Otra de los llamados y que de verdad se me pasó en esta lámina tiene que ver, y les quería poner la imagen de Darwin con la frase más célebre que digamos tendría Charles Darwin, y tiene que ver precisamente con que las especies que sobreviven no son ni las más inteligentes ni las más fuertes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. De allí que también nosotros como empresas, ¿sí? Como digamos esas empresas o especies de empresas, debamos de igual forma tener una gran capacidad de adaptación y no pretender que dentro de 2 meses todo va a volver a ser como antes, no, para nada. Incluso ahora la discusión en parte, por ejemplo, de las compañías aéreas, ¿sí? Que sabemos que están en declive sustancial, evidentemente. Viene ahora el tema de, por ejemplo, tendré que colocar de los 3 asientos, dejar el del medio libre, es decir, tener un tercio de lo que sería la capacidad de los vuelos, va a estar un tercio reducida. Luego, dentro de ese volumen de personas, cuáles van a ser los protocolos, cómo vamos a entregar la comida. Es decir, aquí viene todo un tema bien complejo en términos de movilidad, cómo va a ser el diseño, por ejemplo, incluso de cosas tan sencillas como un autobús, ¿sí? Un autobús de pasajeros, es decir, aquellos transportes masivos, los trenes, van a tener que reacondicionarse y repensarse ahora en términos probablemente, y uno ve muchas cosas de Disney, ¿sí? O de Pixar, y uno dice, bueno, ¿será que en algún momento vamos a terminar todos como los muñequitos de Wall-E, todos gordotes, porque todos nos lo van a hacer las computadoras? Bueno, probablemente otro de los puntos es, bueno, ¿qué tanto es la movilidad y cómo va a ser esa movilidad en términos grupales? Si de verdad vamos a ir cada vez cercando más ese círculo. Entonces, bueno, todo esto nos tiene que pensar, nos tiene que hacer pensar porque nuestros productos y servicios no van a estar aislados, van a estar en medio de esta situación. Vamos a tener que entender incluso o repensar cómo va a ser todo el tema del marketing. O sea, hay una cantidad importante. Y el tercero de los aspectos, del punto de vista de competitividad, tiene que ver con la capacidad de dirección y organización para conseguir elevar la eficiencia de la empresa. Probablemente este es uno de los puntos que a nosotros en Venezuela se nos hace más complejo, porque muchos de nuestros colaboradores, con el enorme sacrificio que podemos hacer nosotros desde nuestra empresa en darles bonos de productividad, en darles bonos en términos de, o en dólares, o en equivalentes en dólares, en bolívares, debido a ese esfuerzo, o sea, es un enorme esfuerzo para los empresarios, pero desde el punto de vista del trabajador o del colaborador, esa persona está muy, muy afectada.
desde el punto de vista social, político, obviamente desde el punto de vista económico, no le alcanza la plata, por mucho sacrificio que quiera hacer la empresa, el dinero se le hace agua, ¿sí? Y eso obliga a que sea, digamos, una carga muy difícil entender o alinearse con el hecho de, mira, vamos a elevar la empresa, vamos a fortalecer esto, porque en la medida en la cual la empresa crezca, tú también lo haces. Entonces, obviamente, eso nos obliga a, a ir trabajando, digamos, eh, con mucha mano firme en las tomas de decisiones necesarias, pero también con una mano muy suave para ver cómo podemos ir eh, fomentando, digamos, ese desarrollo grupal de nuestra organización. Entonces, esto es muy, muy importante. En otros países de la región, por ejemplo, tengo la respuesta ahorita de anoche, tarde, conversaba con unos colegas en Colombia que me comentaban precisamente que estaban bien afectados porque a pesar de que se han mantenido trabajando, les obligaron, digamos, a la reducción de la jornada laboral a la mitad y consigo también una reducción de los ingresos, es decir, ganan la mitad del dinero, pero se exponen la misma cantidad, ¿no? O sea, en el momento en el cual salen, por supuesto, reducen el tiempo de permanencia en la calle, pero bueno, se están exponiendo a contaminarse. Entonces, es un tema complejo, ¿no? Es decir, hasta dónde la empresa puede oxigenarse y oxigenar a los colaboradores y hasta qué punto los colaboradores también tienen que dar ese empuje y ese apoyo a que la empresa se mantenga, porque en esa misma proporción se mantendrá el trabajo. Entonces, ¿cuál será la clave, digamos, considerando que el entorno de las organizaciones son cambiantes, que hoy por hoy vivimos, digamos, probablemente este enfoque que lo habíamos comentado hace algunos años, hace un par de años, lo dábamos en algunas conferencias, en algunas cámaras de comercio, en algunas empresas, y la gente lo veía como muy a lo lejos, ¿no? Eso, bueno, ok, cuando cambien las cosas de manera más abrupta, veremos cómo pensamos en algo nuevo. Pero ahora vemos que esa palabra clave, que tiene que ver con la capacidad de innovación, es efectivamente la llave que nos puede abrir la puerta para salir desde el punto de vista empresarial de lo que sería una crisis de las proporciones como las que vivimos, ¿sí? Y esas innovaciones técnicas tienen que ver precisamente con hacernos una serie de preguntas. Primero, ¿dónde está la innovación? O sea, en qué me quiero yo diferenciar del resto de la competencia o del resto de productos o de servicios? Además, bueno, tengo que considerar primero qué es innovar. Y eso es precisamente esa mejora, ese cambio, esa modificación, esa adaptación a lo que es el entorno, a las condiciones de entorno. Por supuesto, cómo vamos a innovar. Es decir, bueno, cómo va a ser con el equipo, cómo lo vamos a discutir, con qué recursos. Adicionalmente, cómo están adaptados los consumidores, qué están viendo, qué piensan, en qué están enfocados ellos hoy por hoy en ver en sus redes sociales, por ejemplo, que sería el canal más directo, en términos de ese feedback que pudiéramos tener. ¿Para qué innovar? Creo que esa pregunta sí está más que súper clara porque digamos, una respuesta de vida o muerte para las organizaciones. Pero ¿para quién innovar? Si es una respuesta, digamos, sencilla, pero a la vez fundamental cuando la comprendemos. Nosotros innovamos para nuestros consumidores, para nuestros clientes. Esto nos lleva a que seamos muy exigentes en nuestras organizaciones y así debe ser. Es decir, nosotros tenemos que proyectarnos y proyectar esa innovación hacia nuestros clientes, entendiendo el enorme sacrificio que debemos hacer puertas adentro de nuestras organizaciones. Eso significa sacrificar el tiempo de que pudiera estar tranquilo, relajado, leyéndome un libro, viendo el paisaje, en precisamente analizar cómo vamos a hacer las cosas, dónde lo vamos a desarrollar, qué es lo que vamos a entregar, cómo lo vamos a entregar, dónde lo vamos a manejar. Y creo que eso es muy, muy importante en términos, digamos, de lo que sería el análisis, ¿sí? Y finalmente, ¿cuándo innovar? Aquí sí la respuesta creo que no tiene otra connotación. Obviamente tenemos que hacerlo de manera lo más inmediata posible, ¿sí? Obviamente comprender que estamos en un momento de coyuntura eh, que nos obliga de manera inmediata a comenzar con las innovaciones de la manera más rápida posible. Ahora, ¿qué podemos nosotros aportar desde la mecánica cuántica, digamos, al punto de vista financiero? Fíjense, y con esto ya estamos cerrando
el conversatorio, ¿sí? Obviamente después cualquier otra pregunta, duda, podemos irlas conversando al final. Tiene que ver con un principio que manejamos en la mecánica cuántica y tiene que ver con que en el átomo, en las cosas muy, muy chiquiticas, cuando la materia lo hacemos lo más pequeño posible, sabemos que está compuesta por átomos. Bueno, cuando analizamos las cositas que conforman el átomo, es decir, esas subpartículas o esos componentes que son los electrones, los protones, los neutrones, cuando hacemos el análisis a esa escala, nosotros partimos del hecho de que no se puede, digamos, no se puede conocer con un 100% de precisión la distancia y la velocidad de partículas subatómicas en un mismo instante de tiempo. Es decir, yo tengo posición o velocidad. O le tomo una foto y veo, entonces la pongo como en pausa y veo entonces cuál es la posición de esa partícula en un momento determinado, o veo el video, por lo tanto no conozco la posición y sé cómo es su movimiento. Eso es lo que ocurre a nivel atómico. Ahora, en el caso gerencial, nosotros tenemos dos puntos, así como tenemos posición y velocidad en términos de lo que sería la física cuántica. En el caso del punto de vista de nuestras organizaciones y del punto de vista financiero, tenemos la predictibilidad y la innovación. Yo no puedo tener predictibilidad e innovación al mismo instante de tiempo. De aquí el hecho entonces de que si soy muy predictivo, obviamente estoy colocando o sacrificando lo que sería la innovación. Y por el contrario, en el momento en el cual comienzo, digamos, un proceso de innovación continua, voy perdiendo predictibilidad. Esto es muy importante porque en un momento como el que vivimos, en donde vamos a tener de manera natural, digamos, por consecuencia de la pandemia, vamos a tener la muerte, ¿sí?, de muchas empresas a nivel mundial, va a permitir entonces ahora tener un mercado también más cerrado, porque ahora la gente va a decir, bueno, ¿en dónde voy a invertir yo el dinero? ¿Para qué? Ya no voy a invertir para irme de viaje, para irme al cine, hacer un maratón. No, primero déjame ver qué va a ocurrir en el corto plazo, cómo nos vamos a mantener, bueno, qué quiero hacer yo en términos de agua, de luz, o sea, de las necesidades básicas. Y esto va a obligar entonces que nosotros debamos innovar incluso en cómo vamos a llegar a nuestros colaboradores y a nuestros clientes finales. De aquí que sea súper, súper importante entonces el comprender, digamos, que dentro de esta pandemia debamos desarrollar, digamos, como concepto de vida o como concepto empresarial, obviamente eliminar por completo la predictibilidad y enfocarnos y apalancarnos en lo que sería la innovación, ¿sí? Por ello, digamos, les ponemos aquí, digamos, la frase de que seamos innovadores al 101% o al 1000%, porque la predictibilidad es una mera utopía cuyo único desenlace es el estancamiento. Y sabemos que un estancamiento con las condiciones de mercado que tenemos actualmente solamente pudiera llevar a lo que sería la finalización de nuestro sueño, de nuestros productos o de nuestros servicios. Y aquí entonces que nosotros debamos pensar de manera constante en cómo desarrollar a partir de los datos. Esta es otra de las grandes cosas que nos enseñó la pandemia, la cantidad enorme de información que podemos tener en un instante de tiempo a nivel mundial y cómo entonces a partir de esos datos yo los proceso, los utilizo, empleando modelos, buscando entonces efectivamente la automatización, viendo cómo yo genero base de datos, cómo establezco procesos, cómo automatizo esos procesos, cómo creo nuevas oportunidades. Finalmente, cómo yo hago segmentaciones que me permitan entonces mejorar, ¿sí? Y maximizar lo que pudiera ser digamos, los ingresos o las oportunidades de crecimiento de nuestras organizaciones, pero finalmente y sin perder de cuenta lo siguiente, nosotros como ciudadanos, como seres humanos, hemos sido golpeados en una de nuestras libertades tal vez más, muy pocas veces comentada, pero muchas veces aminorada, ¿no? Y sobre todo en el tema venezolano, y tiene que ver con la libertad. Es decir, el sentirnos presos, así sea en nuestras casas o con ciertas, con más o menos comodidades, al final estamos encerrados y esto obliga a que el cliente ahora
necesite una mayor relación directa con nosotros. De allí que el mercadeo que conocíamos en términos de las 4P o de las 7P ya se vuelve insuficiente, ¿sí? O sea, no es solamente pensar en el empaque o en el lugar o en el producto, en el precio, en la promoción, sino sobre todo, y con esto me despido, tiene que ver precisamente con esta ecuación tan famosa para nosotros los físicos como era la de Einstein, ¿sí? De E igual mc al cuadrado. Él se refería a que la energía y la masa están relacionadas de manera directa, es decir, mientras yo más aumento la masa, también más aumento la energía, o mientras más cantidad de energía tengo, también probablemente pudiera llegar a tener mayor cantidad de masa. Eso que en la física moderna es una de las ecuaciones tal vez más lindas. Claro, ahí está simplificada y todo lo demás, pero esta es, digamos, de forma más popular, la más comentada en términos de lo que será el nuevo marketing, tiene que ver precisamente con esto. Y es decir, que los earnings sean igual al marketing por el customer al cuadrado. Es decir, acá todos nuestros enfoques y todos nuestros esfuerzos desde el punto de vista organizacionales para salir y saliendo de la pandemia tienen que enfocarse precisamente, si no se hacía o se hacía levemente y antes le dábamos más peso al producto, ahora con muchísima mayor razón tenemos que enfocarnos en el consumidor y en la experiencia del consumidor. Y bueno, con esto me despido de verdad, dándole las gracias a todos aquellos quienes hicieron posible, por supuesto, el conversatorio, obviamente a la Cámara de Comercio Británica y, por supuesto, a todo el personal de Serofca que también hizo posible, digamos, la realización del mismo, así como todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Gracias, Omar. Mil gracias por tu colaboración y quedamos entonces en que nos vas a hacer llegar una transcripción de esta presentación, la cual te agradecemos enormemente. Antes de despedirme, quisiera preguntar si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación antes del cierre, algún comentario. No tengan pena porque no les vemos. Tranquilo, es así, es así. De todas formas, creo que como ya habíamos Vivian consultado Galán, que algunas parece preguntas. que tiene un comentario. Adelante, Vivian. No, simplemente felicitar a la Cámara Británica por promover este tipo de iniciativas. Me parece que esta es una herramienta fabulosa que tenemos que aprovechar al máximo, que ayuda muchísimo a conectarnos con la gente, bueno, con la que trabajamos, con la que estamos asociados. Bueno, y con la Cámara siempre hemos sido un excelente aliado y este tema de verdad que me encantó cómo fue planteado. Muchas gracias, Jan, por la invitación. Siempre a la orden, Vivian. ¿Y hay alguna otra pregunta? Si no, quiero aprovechar estos segundos para informar que estamos preparando otros conversatorios, sobre todo el tema de protocolo de seguridad para la reactivación de los negocios. Les informaremos oportunamente la fecha y por qué canal. Temas financieros, como por ejemplo el impacto de los flujos de caja y estados financieros, reestructuración financiera durante y post-COVID-19, entre otros que les anunciaremos con tiempo. Y si hay algún otro tema que, Omar, tengan ustedes en Serofca que quieran compartir con nuestros asociados, bienvenidos serán y conversaremos más adelante acerca de las fechas y los temas a desarrollar. Pero estamos siempre abiertos esta tribuna para colaborar con nuestros asociados, así que tengan ustedes la libertad de proponer cualquier idea que tengan. Yo lo único que quisiera es agregar que tanto el gobierno británico como el alemán creo que están haciendo experimentos en este momento de vacunas, están adelantando temas de vacunación para no esperar hasta un año, que es lo que se dice por allí, de que hay que esperar un año a que salga una vacunación para salir de esto. Pero yo creo que es de conocimiento global de que hasta que no salga una vacunación adecuada hay que seguir en esta cuarentena, por decir algo. No sé si estoy en lo correcto, pero sí sé que a partir de hoy el gobierno alemán y el británico están haciendo evaluaciones
con algunas vacunas en humanos para determinar si hay algo que de verdad nos ayude a acortar los tiempos. No sé si estás informado al respecto, Omar. Sí, aunque perfecto, qué bueno que comentes sobre ello. Fíjate, actualmente se tienen tres grupos, digamos, a nivel global. Uno de ellos está en el caso de Japón, Australia y una parte de los Estados Unidos, la costa oeste de los Estados Unidos, digamos que está liderando uno de esos proyectos. Otro, el tema, digamos, más europeo, en donde sí Alemania y Reino Unido, digamos, en términos, son los que están liderando la prueba y el análisis con respecto a humanos. Y luego tenemos un tercer grupo en donde también está España, la costa este de los Estados Unidos y otros segmentos como el caso de la India. Es muy importante esto porque hay múltiples subgrupos dentro de estos grupos, pero en términos globales tenemos tres grupos, ya que ellos están enfocados en tres formas distintas de abordar lo que sería la vacuna. Esto es muy importante porque, y es una de las cosas que también nos preguntan, bueno, mira, es que ya, cuando salga la vacuna, me vacuno y ya estoy listo y preparado para lo que viene. No, No, no es así. uno de los puntos más importantes y es lo que ocurre con el tema de la gripe, es decir, tú te vacunas para una cepa, ¿sí? Y esto también es muy importante. Nosotros que somos organismos multicelulares y mucho más complejos, nuestro periodo de evolución pasa en millones de años, ¿sí? Digamos, en cientos de miles de años. En el caso de elementos como los virus en pocas semanas, es decir, al cabo de 2 meses, podemos tener muchísimas mutaciones, ¿sí? Y esas mutaciones pueden ser buenas o malas para el virus, ¿sí? Pero siempre las mutaciones que más sobreviven son las que garantizan que el virus permanezca. Lo mismo que pasó con los neandertales y que pudimos llegar al Homo sapiens, ¿sí? O sea, lo mismo que ocurre en términos de especie también ocurre a nivel de términos como lo que pudiera pasar en el virus. Entonces, esto es importante porque la vacuna o las vacunas que se están trabajando van a ser vacunas para lo que será el futuro, no para lo que estamos viviendo en el actual. En lo actual, digamos, esta cepa o este tipo de virus particular del COVID-19 va a tener un rango de afectación, va a tener una cantidad importante de personas afectadas y posterior a ello, por eso es que por más que hagamos experimentos en humanos, ciertamente esto podrá acortar las pruebas, pero estas pruebas van a necesitar un tiempo y es una de las cosas que la Organización Mundial de la Salud ha tratado de ser muy enfática en en todas sus presentaciones públicas, y es que la vacuna no va a ser un switch que ya listo, nos vacunamos todos hoy y nos curamos. No, eso no va a ocurrir. Es muy importante que entendamos que la vacuna nos va a servir para futuro, ¿sí? Pero nos va a servir para un futuro intermedio, hasta que no comprendamos bien todos los mecanismos de funcionamiento del COVID-19, entendamos que este es un virus que no conocíamos, por lo tanto, como todo en la ciencia, estamos experimentando, es decir, estamos analizando in vitro, vemos cuáles son las reacciones, cómo reacciona mejor un determinado grupo de pacientes, cuáles son las sintomatologías, o sea, todo esto está en un continuo desarrollo y de allí que no sea tan rápido o tan inmediato. Ciertamente, digamos, el grupo alemán es uno de los más esperanzadores, de allí que también veamos un repunte en algunas acciones de compañías que van asociadas al sector, digamos, farmacológico de desarrollo, ya que ven, digamos, con mucho mayor determinación ese trabajo. Sin embargo, no va a ocurrir, digamos, antes de la segunda oleada, va a ser muy difícil que tengamos una vacuna que nos permite evaluar. O sea, esa segunda oleada va a venir con una modificación del virus y en ese momento necesitaremos evaluar si esa vacuna que estamos proveyendo hoy para esta cepa funcionará para esa mutación. De ser así, será muy prometedora, pero es muy importante que no, yo entiendo que hay una gran desesperación de todos, de oye, conseguir una solución, un tratamiento que nos dé una vacuna y podamos salir de esto, pero no va a ser tan rápido. Y es muy importante que lo entendamos para no generar falsas expectativas. Es así, Omar. Muchas gracias por tus Gracias. observaciones y bueno, quedamos así para una próxima oportunidad y agradeciendo a todos a los que nos han sintonizado. Y bueno, hasta la próxima oportunidad y que sea bien pronto. Así es. Necesitamos mucha información y a medida que esto transcurre, ponernos al día con lo que se está haciendo científicamente para combatir Así este es. mal.
Así es, con gusto. De todas formas, nosotros y les voy a colocar aquí en el chat, en @Serofka, nos pueden seguir allí en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube igual, ¿sí? Es igual, Serofka TV. Ahí normalmente estamos haciendo publicaciones sobre el tema del COVID, sobre también áreas, digamos, de nuestro desarrollo profesional técnico. Pero obviamente este tema del COVID-19 es un tema que necesitamos abordar y ahorita vamos a tener también una serie de conversatorios con otros especialistas, con biólogos, con epidemiólogos. Entonces, bien interesante que nos pudieran ir a acompañar, suscribirse y de esa manera tener información de manera bien directa. Sí, así que bueno, Muchísimas muchísimas gracias, gracias. Omar. Seguro, a Gracias. ustedes. A Feliz ustedes. día a todos. Igual, igual para todos. Saludos. Feliz día, gracias. Feliz.